Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Ahora sí despegó la economía, dijo hace muy poco el presidente Duque. Con cara nueva en el gobierno, ahora sí Colombia va rumbo a convertirse en un país de ingresos altos, dijo el presidente. No parece un optimismo aislado. El diario El Tiempo nos informa, sin contarnos, que su dueño es el dueño del Grupo Aval, que el Grupo Aval registró utilidades récord en el 2018 y el 2019 pinta muy bien también. Los bancos van volando. Ecopetrol y en general el sector petrolero también está boyante. Casi 12 billones de pesos de utilidad, la más alta en los últimos 5 años, registró la petrolera del Estado. Como quien dice, colombianos, ahora sí salimos de pobres, ahora sí, ánimo que vamos pa'lante. Nos espera un camino de prosperidad si seguimos en lo mismo. Ahí es que darle, con ganas, y el futuro será de todos. Sin embargo, es difícil compartir el optimismo. Las reformas estructurales que necesita la economía colombiana no prosperaron en el Congreso y la reforma tributaria aprobada el año pasado reducirá el recaudo en el 2020. Por lo que parece que será necesario hacer otra reforma tributaria antes de acabar este gobierno. La situación es tan estrecha que el gobierno logró que le aprobaran flexibilizar la regla fiscal, lo que significa básicamente que se puede endeudar más de lo antes permitido. Y para rematar, los pronósticos del Plan Nacional de Desarrollo siguen siendo reservados en el Congreso. El Grupo Aval efectivamente registró utilidades récord, pero alrededor del 80% de sus acciones son de una sola familia, la de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia. Ecopetrol sí va muy bien. Es plata que le llegará al gobierno y a miles de accionistas, pero Colombia es un país que depende del petróleo al que se le va a acabar el petróleo en menos de 10 años. Entonces, colombianos, así se esfuercen, así se partan la espalda, así se emborrachen de optimismo, la verdad es que si seguimos por la misma senda, por mucho podemos aspirar a que las cosas sigan igual a como han ido en los últimos 20 años. Es decir, ahí, regular. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este optimismo económico que embarga el nuevo gobierno al país en este momento y sus promesas, a ver si son falsas o verdaderas, tengo el placer de estar acompañado por el economista colombiano José Antonio Ocampo, es codirector del Banco de la República, un codirector atípico que le habla a los medios, lo cual es muy grato para los periodistas de este país. Fue ministro de Hacienda, fue ministro de Agricultura, candidato a presidir el Banco Mundial, subsecretario de Asuntos Económicos de la ONU y es profesor actualmente en la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Doctor Ocampo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Una correccioncita en licencia, profesor en licencia. ¿Profesor en licencia? Yo creí que iba a decir una correccioncita, no le hablo tanto a los medios. O que no es tan atípico, ¿no? Si es atípico o no, Mauricio. Más o menos. No, los codirectores yo creo que han ido aprendiendo a tener como una especie de protocolo para no ir a vender ninguna información que sea confidencial del banco, no meterse en problemas con el gobierno y opinar sobre la economía. ¿No nos va a anticipar cómo van a estar las tasas de interés en los próximos meses? Pues no sé, habrá que preguntarle a José Antonio a ver. Mauricio Reina, lo conocen ustedes, es periodista de Red Más, es economista, es investigador también de Fedesarrollo, el tanque de pensamiento más importante de temas económicos de este país. Mauricio, siempre un placer que esté aquí en el programa. Muchas gracias, Daniel, un placer. ¿Y usted comparte el optimismo? Bueno, hay unos datos positivos y el contexto internacional también tiene unos elementos positivos. Digamos, la recuperación económica va poco más gradual de lo que habíamos esperado en el Banco de la República, pero va y nuestra proyección es de un crecimiento del 3,5%. Eso no es espectacular, pero es bueno, digamos, comparado con los registros de los últimos años. Por otra parte, la inflación está excepcionalmente bien, está en la meta del banco, e incluso los llamados bienes básicos, que son diferentes, digamos, a alimentos, a servicios públicos, están por debajo del 3%. Digamos, eso como los elementos más importantes. Hay unas zonas más grises
Yo le diría los datos de desempleo, por ejemplo, no han sido muy buenos desde fines del año pasado. Hay problemas que uno puede ir planteando, por ejemplo, el sector externo tiene un déficit mayor este año, un poco mayor, digamos, de lo que habíamos esperado. Pero en el lado positivo, desde esa perspectiva, digamos, el financiamiento externo otra vez está muy bien, en contra, digamos, de la turbulencia de los mercados internacionales de fines del año pasado. Y entonces yo voy a contrastar esa visión con la visión del gobierno, Mauricio, y le voy a poner al presidente. Esto lo dijo hace un par de semanas mientras hablaba con emprendedores del sector de la economía naranja. Mi mensaje para ustedes es que la reactivación económica empezó. Aquí tienen un gobierno y un presidente que ha puesto el emprendimiento en el centro de la construcción de un país mejor, de un país de equidad y de un país que logre situarse en las próximas décadas en ser un país de altos ingresos. Y ahí hay dos visiones. Es normal, ¿no? Es normal. ¿Qué es normal? Que un gobierno sea mucho más optimista y mucho más entusiasta que un codirector del Banco de la República. Pero a mí me pareció que José Antonio estuvo bastante positivo, ¿o no? Para ser codirector del Banco de la República, para ser una persona que lleva varias décadas estudiando la economía con mucho juicio y con bastante agudeza, me parece que estuvo razonablemente optimista. Pero Daniel, vea, es razonable que el presidente de la República sea optimista y tiene cierto sustento. ¿Cuál es el cierto sustento? Que este año vamos a crecer más que el año anterior. El año anterior crecimos más que el anterior. Eso va lentamente levantando cabeza. Como decía José Antonio, la mayoría de las variables del entorno son relativamente estables, están relativamente estables. Y además de eso, parte importante de la recuperación este año o de la aceleración este año, que no es ninguna aceleración maravillosa, es decir, crecer 3,3, 3,5% es crecer un punto por debajo de lo que crecimos durante 10 o 12 años en la época de la bonanza petrolera en promedio. Y eso quiere decir que ese optimismo del presidente es razonable porque es el jefe del Estado, porque las cosas van un poco mejor, pero no se condice con la realidad en la medida en que a mí sí me preocupa muy de fondo el motor interno que tiene la economía para crecer. La economía, como está en este momento, no puede crecer mucho más de 3,5%, 3,7% o algo así, y ese crecimiento es insuficiente para preservar los logros que hemos alcanzado en términos de pobreza, ingreso per cápita, porque distribución del ingreso no hemos avanzado mayormente. Y yo creo que ese es el énfasis de este programa, de esta discusión. No es tanto si nos va a ir bien este año, si va a ser mejor que el anterior, si no estamos, y están los aspectos fundamentales de la economía en rumbo para que realmente seamos un país de ingresos altos, como decía el presidente. Le voy a poner la serie histórica de crecimiento económico a la que se refería Mauricio, del año 2002 al año 2019, con el 2019 con el pronóstico de crecimiento del gobierno actual, que es un poquito más alto que el de ustedes, que el del Banco de la República. Ellos lo tienen en 3,6, que es la proyección para el 2019, pero ahí está entonces lo que decía Mauricio. Unos años de crecimiento alto a partir del 2006, cuando estaba la bonanza petrolera, ¿no? Un poquito por encima de 4%, lo máximo fue ese 6,8%, que después del 2015 se vinieron para abajo. Digamos que fue un choque muy importante para el país. Entonces la pregunta es, ¿estamos en una senda para recuperar, digamos, el nivel de 4%, 5% incluso? Miraba yo, por ejemplo, Vietnam. Ha crecido Vietnam al 6% más o menos de manera constante en las últimas 2 décadas. ¿Están esos fundamentos hoy en la economía colombiana? Bueno, hoy por hoy yo le diría que las tasas de crecimiento de largo plazo esperadas están más bien digamos, si somos optimistas en torno al crecimiento de este año, en 3,5%. Sí. Ojalá pudiéramos llegar al 4%, que es un poco lo que ha anunciado el gobierno, pero para ello yo creo que se necesitan unos nuevos motores. Digamos, el petróleo sirvió de motor por una década, digamos, y sobre todo el periodo, digamos, 2004, 2008 fue muy positivo, un poco menos
la segunda bonanza, como le llamo yo, la segunda bonanza petrolera, que fue la que siguió a la crisis financiera internacional del 2009. Digamos, pero digamos, no hay unos motores similares. Y más aún, el motor petrolero, para poderlo de esta manera, deterioró algunos otros motores. Por ejemplo, deterioró el sector manufacturero e incluso al sector agrícola. Entonces ahora yo creo que tenemos que depender mucho más del sector manufacturero, del sector agrícola y del sector de servicios, dentro de los cuales, digamos, hay unos subsectores que sí son dinámicos y algunos sorprendentes. Por ejemplo, en materia de divisas, el sector más dinámico de los últimos años ha sido el turismo. Digamos, pero digamos, no tenemos todavía unos motores nuevos para volver a crecer a ritmos del 4% y yo diría tampoco del 5%. Entonces, justamente sobre esos motores de crecimiento fundamentales de la economía colombiana es que seguiremos hablando después de comerciales. Estamos en una nueva senda hacia la prosperidad. Eso es lo que nos estamos preguntando hoy en Zona Franca a propósito del optimismo económico que recorre el país, sobre todo el gobierno. Mauricio, le voy a dar unos datos de crecimiento económico comparado del último año de Colombia y otros países de América Latina. Y creo que aquí hay algunas razones para tener algún optimismo. Dame el de crecimiento América Latina, por favor, Juanse. Entonces, unos países escogidos, Argentina, ¿no?, que es nuestro par al menos en términos de población, cayó y decreció 2.6%, Chile 3.9%, es un poco el ejemplo a seguir en América Latina. Colombia 2.7%, un año que venía digamos que fue mejor que el anterior, pero sigue siendo un crecimiento mediocre. Perú 3.8% y el promedio de América del Sur 0.6%. Ahí hay que tener en cuenta que Venezuela y Argentina echan para abajo ese promedio. Vea, Daniel, yo creo que la economía colombiana lo ha hecho razonablemente bien en aguantar la caída de los precios de las materias primas. Entre 2013 y 2014 a todos se nos cayeron los motores externos. A Chile el cobre, a Perú el cobre, a Brasil y Argentina la soya, a nosotros el petróleo en distintos momentos, pero a todos se nos cayó ese empujón que nos llevaba en un auge grandísimo durante 10 años. Y cada uno pudo resistir esa caída de mejor o peor manera, de acuerdo con la solidez de sus instituciones económicas, la solidez de su macroeconomía, qué tan endeudados o desajustados estábamos. Y yo creo que Colombia lo aguantó bastante bien. De hecho, Colombia bajó su tasa de crecimiento, pero no llegó a crecimientos negativos como otras economías de la región que vieron una literal recesión, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, descuadernados macroeconómicamente. Chile, Colombia, Perú, son países serios, son países que hacen las cosas razonablemente bien en términos económicos, que aguantaron la caída y ahorita ustedes los vieron en las cifras, están sacando la cabeza adelante. Sin embargo, eso no obsta para decir que ninguno de los países de América Latina, entre ellos Colombia, aprovechó 10 o 12 años de bonanza, 10 o 12 años de una inmensa cantidad de recursos para invertir en productividad, para mejorar el capital humano, para mejorar las condiciones de la economía. Entonces somos una economía que anduvo a velocidad de bicicleta durante 10 años, dejaron de empujarla, miramos para atrás que ya no nos estaban empujando y ahora andamos a velocidad de triciclo. Entre los triciclos de Sudamérica estamos más o menos bien. Pero entonces, y el doctor Ocampo hablaba de los fundamentales de la economía. A ver, yo no sé si esta le parece, dame la de exportaciones tradicionales y no tradicionales. Estuve mirando una serie larga de cuál era el peso de las exportaciones como el carbón, el petróleo y el ferroníquel, como el 100% de las exportaciones de la economía colombiana, frente a todas las demás, frente al café, frente a lo poquito que se manufactura en este país, frente a bienes agrarios que producen un poco más empleo que el petróleo y el carbón al menos. Y lo que me encontraba es que desde 1992 hasta el 2018, todas esas exportaciones, todo lo que no es carbón y petróleo ha venido perdiendo espacio en la economía colombiana, ¿no? Es decir, en el 92 tenía más peso el café, las otras exportaciones que el petróleo, y que eso habla de un problema fundamental y resuelto en nuestra forma de crecer y de producir como colombianos. Bueno, el hecho de que hayamos aumentado el petróleo per se no es malo.
Me parece que fue una cosa positiva en términos de divisas, también de financiamiento público, digamos, porque una de las ventajas si quiere, del petróleo en comparación con el café en el pasado es que directamente financia el sector público y todos los servicios que ofrece. De todas maneras, sin embargo, no es que hayan caído esas exportaciones diferentes a las mineras y petroleras, pero no han tenido dinamismo, como lo tuvieron en el pasado. Digamos, uno mira, hay varios periodos de crecimiento en Colombia en los cuales, digamos, el dinamismo de esos sectores fue fundamental para Colombia. Y más aún, yo diría, mirando hacia adelante, si no logramos recuperar ese crecimiento de las exportaciones diferentes a petróleo y minerales, no hay perspectivas de volver ciertamente al 4%. Es que a mí me da angustia porque usted tiene un país que tiene unas reservas muy limitadas de petróleo de 7, 10 años en el mejor de los cálculos, que depende en su portafolio exportador en un 70% de esos ítems de hidrocarburos. Sí. No, por eso, de hecho yo hice un cálculo burdo el año pasado que incluso publiqué, que yo creo que es correcto. Esas exportaciones diferentes a petróleo y minería tienen que crecer un 10% por año para poder lograr, digamos, volver a una senda de 4%. Eso quiere decir mucho más de lo que están creciendo todavía. Digamos, de hecho, la meta del plan de desarrollo, como lo anoté de hecho en un debate de la OCDE aquí en Bogotá, es del 6%, me parece muy modesta. Si no logra, reitero, si no logramos que esas producciones no diferentes a petróleo y minerales no crezcan al 10% por año o más, no vamos a volver al 4%. Y déjeme, le pregunto a propósito de lo que dice Mauricio. Él dice, hemos sido juiciosos en las bases de la macroeconomía, y eso quiere decir tener unos mercados abiertos, no gastar demasiado, hacerle caso al consenso de Washington. ¿Usted ve una forma de crecer al 10% en esos productos siendo juiciosos? Es decir, sin cerrar un poquito, sin proteger sectores, sin subir aranceles, pensando de una forma más heterodoxa. Mire, en el pasado hemos tenido periodos en que crece más del 10% de esas exportaciones. O sea, no me parece imposible volver a registros de eso. Y, digamos, uno puede decir, lo que yo sí creo, y en ese aspecto hasta me parece que el gobierno ha anunciado elementos positivos, digamos, es buscar cuáles son los nuevos motores de crecimiento. Y yo creo que la manufactura, los servicios y la agricultura, sobre todo los nuevos sectores agrícolas, tienen que servir de motor para volver a crecer más rápidamente y ciertamente para exportar. Si no logramos exportar, reitero, a esos ritmos, no vamos a volver al 4%. La pregunta es cómo lograrlo, que ese dilema entre ortodoxia y heterodoxia, usando unos términos que ya incluso han sido revaluados varias veces y que uno a estas alturas no sabe muy bien. Daniel habló del consenso de Washington y eso ya suena a un anacronismo, ¿no? Sí, Bretton Woods, sí, parece del siglo pasado. Pero a mí me parece muy interesante, no es que lo tuviera preparado porque venía José Antonio, pero un documento, José Antonio, que tú debiste conocer del Banco de la República, muy reciente, de los ensayos de política económica, que muestra que para la productividad colombiana han sido negativos los efectos de la política económica, que se han dado incentivos donde no corresponde y no se han dado incentivos donde corresponde, y lo que termina encontrando ese documento y algunos otros es que un rezago marcado en la productividad colombiana tiene que ver con unas malas señales que se han dado a través de la política pública, ya sea a través de la política arancelaria, de subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, el gran riesgo, yo coincido en que es muy importante que este gobierno diga, bueno, aquí vamos a tener nuevos motores de crecimiento. Es evidentísimo que el sector agropecuario es uno de ellos. José Antonio es gran conocedor del tema agropecuario, director de la misión agropecuaria, y me gustaría sacarle jugo en ese sentido. El agropecuario es uno de ellos, seguramente el de la tecnología
conocido como economía naranja, haciendo toda la curva de aprendizaje, será otro de ellos, pero lo que sería un error fatal es que en ambos casos se terminara pasando al cuatrienio, dando grandes estímulos, grandes incentivos y sin que a cambio hubiera una verdadera transformación productiva. Sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, dame la tasa de cambio, por favor. Hace unos 5 años, los exportadores de los sectores agrícolas, sobre todo los de las flores, decían, es que la tasa de cambio no nos sirve, ¿cierto? Entonces, a partir de más o menos el 2002, la tasa de cambio estaba muy alta, ¿cierto? Era una tasa de cambio que empezó a ser poco competitiva, es decir, uno con $1 compraba menos pesos y llegó a bajar hasta 1.700 pesos el dólar. Y entonces los productores de flores decían, no, necesitamos que el Banco de la República venda dólares, ¿no? Y le meta dólares a la economía para abaratar el dólar y que así nosotros seamos más competitivos. Pero a partir del 2012, más o menos, el dólar el peso ha empezado a devaluarse. Es decir, usted con $1 puede comprar más pesos. Es decir, una persona que compra desde afuera, que es un comprador de productos que Colombia exporta, le rinde más la plata y en ese sentido el peso y la economía colombiana es más atractiva. Eso no ha respondido a un cambio en la dinámica de las exportaciones. Y uno se pregunta entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con que no haya habido algunos efectos positivos, Sí. tanto sobre exportaciones como sobre sectores que compiten con las importaciones. O sea, sí ha habido un efecto positivo, tal vez un poco menos pronunciado. Dicho sea de paso, uno de los factores que afectan negativamente a algunos de esos sectores es el crecimiento muy lento de América Latina. Porque en manufacturas, digamos, el gran mercado ha sido América Latina y el haber perdido el mercado venezolano por el colapso de Venezuela, pues fue un golpe muy fuerte para Colombia. Colombia, mal que bien, ha reemplazado el mercado venezolano con otros mercados latinoamericanos, pero todavía no hay ese dinamismo, digamos, ya incluso de conquistar mercados internacionales en un sentido más amplio. Y ahí está, digamos, un efecto. Dicho sea de paso, hay un tema que cuando uno habla de transformación productiva importante, que menciona el tema de la productividad, es lo atrasados que estamos en ciencia y tecnología. De hecho, a comienzos cuando estaba comenzando este gobierno, yo escribí 3 columnas y una fue sobre eso, porque ese es uno de los grandes atrasos colombianos. O sea, Colombia invierte, digamos, menos de 0.3 del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Digamos, eso es, más o menos invertimos la 10ª parte, más o menos, de un país promedio de la OCDE a la cual pertenecemos ahora. Más aún, estamos todavía por debajo del nivel de 1996, que modestia aparte fue donde yo tuve capacidad para influir porque yo daba mucho énfasis y estábamos aumentando fuertemente. Pero cuando usted fue ministro de Hacienda de Samper. Digamos, director de Planación, después ministro de Hacienda. Entonces, por ejemplo, yo le daba un aumento del 50% a Colciencias todos los años, los 3 años que pude. Y aún así, digamos, estamos muy atrasados, porque todavía estábamos en poco menos del 0.3, o sea, 0.3 de... Creo que estamos menos del 0.3. Estamos por debajo de ese nivel todavía. Estamos por debajo de ese nivel y pese a que ahora están esos recursos de regalías que, digamos, que se le aumentaron en el gobierno pasado. O sea, realmente estamos muy atrasados. Para poner un ejemplo, China invierte 2% del PIB. Del PIB de China, que es una cantidad absurda de plata. Del PIB de China. Nosotros estamos, como digo, en la octava parte. Sí. Que debe ser el PIB de Colombia. La octava parte en términos porcentuales. Sí, en términos absolutos ni hablar. Ni hablar. Pero entonces, y yo, digamos, era poco optimista al comienzo, pero de aquí colijo, digamos, de alguna forma que sí hay que seguir haciendo un poquito más de lo mismo con unos pequeños cambios, es decir, que no hay que empezar a votar todo lo que entendíamos de la forma de entender la globalización, de entender el comercio exterior de las últimas 2 décadas a una cosa totalmente nueva. Vea, Daniel, yo creo que hay
una cosa que se ha hecho bien, que es el manejo macroeconómico. Una cosa que no se ha hecho bien, que es el buscar incrementar la productividad más allá de las mejoras de corto plazo. Ni el gobierno ni los empresarios colombianos están habituados, y yo diría que casi que todos los colombianos, estamos habituados a pensar en términos de largo plazo, en hacer sacrificios, pactos conjuntos, metas a 5 años, a 10 años. Aquí el incentivo es de corto plazo y si paso este año y proyecto el siguiente más o menos bien, la saqué del estadio. Y si un gobierno logra llegar al tercer año más o menos bien, la sacó del estadio. Ahora ya sin la reelección las cosas cambian un poquito las reglas del juego. Pero creo que aquí hay responsabilidad tanto del gobierno como de los empresarios. Más del 80% de los empresarios, y es una cifra ahí medio sacada de la manga, pero que creo que es representativa, buscan mucho más protección, subsidios, gabelas, que verdadera transformación productiva. ¿Cuántas empresas del país aceptaron el reto de la internacionalización? Siempre sacamos a relucir las multilatinas, pero las multilatinas que hicieron un gran trabajo durante 10 o 12 años, que están más o menos en todo el hemisferio, son una mínima proporción de las empresas colombianas que salieron a competir internacionalmente. El resto, no, el resto se quedaron explotando un mercado interno ¿Usted cree que es un tema de cultura más que de incentivos económicos? Es decir, no necesitan una protección arancelaria y más bien un cambio de visión de largo plazo, Mauricio. Yo creo que hay un tema de idiosincrasia en todos los colombianos de no poder pensar en el mediano plazo. Y ahí estamos hablando de pactos económicos, de política económica, política productiva. ¿Cuántas veces José Antonio ha cambiado el sistema de competitividad de Colombia? Cambia de nombre, cambia de estructura, cambia el organigrama, cambian las consejerías. Cada nuevo presidente llega con una nueva idea de cómo debe ser la productividad y la competitividad en este país. Solo para dar un ejemplo de cómo nadie piensa en el largo plazo, pero ni siquiera los mismos empresarios y ni siquiera los mismos colombianos. Obviamente eso no quiere decir cerremos el programa y pensemos que mientras no cambiemos de idiosincrasia no podemos hacer nada. Pero sí creo que aquí debería haber un énfasis en que yo debo cosechar hoy, así no lo termine cosechando yo como gobierno. Y esa siembra tiene que estar dada en términos de incentivos correctos para elevar la productividad. Un último dato. Cifras hay de toda índole, pero me acuerdo un cálculo que hizo Hernando José Gómez de la productividad total de los factores, que es el aumento en productividad de una economía que no sea porque crezca el trabajo o el capital, sino porque se mezclen mejor. La productividad total de los factores, su aporte al crecimiento en la última década fue negativo, ni siquiera fue 0 o 0,1, fue negativo. Eso quiere decir que crecimos a punta de hacer crecer la cantidad de gente y la cantidad de capital, pero no de mejorar las cosas como las hacemos. Y en el futuro no va a haber más gente en Colombia, esa es una realidad, una nueva realidad demográfica que empieza a pesar en toda esta ecuación. Me voy a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de cómo ser prósperos, de cómo tener cada vez más plata y vivir mejor en este país. Ya volvemos. ¿Cuál es el camino a la prosperidad de este país? ¿Cómo llegar a ser un país de ingresos altos? Esa es la pregunta de hoy. Usted quería decir algo, José Antonio, acerca de las políticas de competitividad del gobierno y de los gobiernos. Sí, Mauricio hizo una anotación que me parece muy importante y es que las políticas de competitividad no tienen continuidad. O sea, desde el gobierno de Samper se han lanzado políticas de competitividad, pero cada gobierno va cambiando esa política y no hay política de Estado en este campo. Yo le diría, aquí durante la era de la industrialización en América Latina y en Colombia, con todos sus defectos, que podemos discutirlos o no, había política de Estado. O sea, había el objetivo de industrializar las economías latinoamericanas y entre ellas la economía colombiana. Y eso, digamos, más o menos se logró, porque fue una política de Estado. Eran varios gobiernos durante, no sé, 30, 40 años, digamos, apostándole a lo mismo. Pero ahorita no tenemos lo mismo, no hemos tenido nada similar. Y eso yo creo que es parte del problema que estamos enfrentando. No hay política. ¿Qué es una política competitiva? ¿Es darle plata a unos sectores? ¿Es proteger a otros sectores? ¿Qué es? Bueno, es decir, bueno, vamos a impulsar, qué sé yo, estos sectores para que nos ayuden. Fíjese que... Pero es decir, no la jugamos con los textiles, no la jugamos con el maíz. Cojamos la economía naranja. Ajá. Esa es una apuesta. Una apuesta. El problema, nuevamente, aquí va a ser si el próximo gobierno sigue con la economía naranja, porque es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Digamos, uno de los gobiernos dice, vamos a hacer esta apuesta, qué sé yo, la locomotora minera, por ejemplo,
Ni siquiera le duró al mismo Santos. Exacto, todavía y funcionó, digamos, la petrolera ciertamente funcionó, digamos, pero no hay continuidad. No, digamos, no hay una apuesta de largo plazo, porque esto es que desarrollar un sector productivo y el sector empresarial que lo impulsa es un tema de largo plazo, esto no es un tema de un gobierno. Pero entonces usted sí cree que puede haber planeación estatal en ese sentido, es decir, aquí tal vez la idea que uno tiene de la ortodoxia es que es no hacer nada, no tocar, porque es que la mano del Estado es totalmente contaminadora del libre mercado y solamente distorsiona, pero sí se puede empujar a ciertas cosas. No hacer nada, si todos no hicieran nada, sería una regla del juego estable, ¿o no? Sí. Exacto. Entonces, el problema está en el cambio permanente de las reglas del juego. Por ejemplo, si hay una gabela tributaria, en este caso, José Antonio mencionaba el de la economía naranja, está exento de impuesto de renta durante 5 años o 7 años, no me acuerdo, 5 años quizás. Si yo agarro y hago una inversión pensando en que madure en 10, 7, 10, 12 años, y yo sé, no porque me lo digan, sino porque lo he visto retrospectivamente, que viene una reforma tributaria en 18 meses, que viene un nuevo gobierno, que el gobierno actual dentro de 3 años, no en 4, en 3 años ya no va a tener ningún poder, que el próximo gobierno va a llegar con políticas distintas. Yo digo, hombre, yo hago una inversión que me rinda frutos y me dé una rentabilidad en 3 años. No me pidan que haga una transformación productiva a 7, 10 o 12 años. Eso para hablar de economía naranja, pero imagínese usted inversiones en el agro, inversiones agropecuarias que dan unos rendimientos muchísimo más lejanos en el tiempo. Y unos beneficios enormes en términos de sociales, de empleo, de desatraso de sectores marginados en este país. Claro, entonces yo, yendo a su pregunta, que veo que estaba cargada de cierta pimienta, porque usted lo que quiere es decirme a mí que hay que planear y meterle la mano a la economía, yo lo que creo es que hay que garantizar reglas del juego razonables, por supuesto, no cualquier regla del juego, pero lo más estables posibles para que una inversión y un empresario sepan a qué atenerse, no solo en el cortísimo plazo, sino en el corto y en el mediano plazo. Esa es la única manera de decir, bueno, si vamos a sacar adelante el sector de la tecnología, lo vamos a sacar adelante con estabilidad a 7 o a 10 o a 12 años. Lo que pasa es que en nuestra cultura y en nuestras instituciones y además en los incentivos de la política no hay un elemento que permita garantizar esa estabilidad, lamentablemente. Entonces lo que pasa es que yo últimamente me he desilusionado de los resultados de lo que pensaba debía ser un mercado abierto, la inclusión de Colombia en la globalización. Siento que estamos perdiendo. O sea, usted mientras vivió en Washington creía en el consenso de Washington, se vino para Colombia y se desilusionó. Sí, claro. En Washington les funciona súper bien. Mire, por ejemplo, en el tema del maíz. En el tema del maíz, esto es solo un tema y solo para picarlo a usted, José Antonio. Esto salió en World Grain hace poquito. Entonces, casi la totalidad de las toneladas importadas de maíz en Colombia para el periodo 2019-2020 procederán de Estados Unidos, 5,6 de 5,7 millones. O sea, casi todo el grano que importamos, el maíz, viene de Estados Unidos y el maíz estadounidense es competitivo en precios debido a las preferencias comerciales del TLC entre los dos países. Colombia, me acuerdo de leer este artículo, consume más o menos 7.5 millones de toneladas de maíz. Producimos un poquito más de 2, importamos más de 5 de Estados Unidos. Y yo digo, pero ¿por qué no podemos crecer maíz en este país? ¿No se supone que tenemos las tierras, tenemos la gente, tenemos un campo? Lo picó. Bueno, curiosamente yo digo que una de las grandes vergüenzas colombianas es exactamente esa, en la parte agrícola. Digamos, yo diría, si uno dice, vamos a ver qué vergüenza hay en el sector agrícola colombiano, yo diría hay 2. No hemos podido lograr desarrollar un nuevo sector exportador importante. O sea, el último que desarrollamos fue la palma africana, pero digamos, en el pasado desarrollamos el café, desarrollamos el banano, desarrollamos las flores, ¿no es cierto? Pero digamos, en los últimos 25 años, no decir, la palma africana, es lo único. Las frutas, por ejemplo, nosotros deberíamos ser unos grandes exportadores de frutas tropicales. No hemos logrado, pues ahí... Creo que el año pasado exportamos $100 millones en aguacate, pero... Sí, no, ahí despega el aguacate, que las uchuvas, que, ¿no es cierto?, que el limón Tahití, que ha comenzado la piña, pero digamos son todavía magnitudes muy pequeñas,
Comparémonos con Chile, digamos, que desarrolló un sector exportador de frutas dinámico. En fin. Importamos los espárragos de Perú. Y por el lado de importaciones, la mayor vergüenza es el maíz. Digamos que somos uno de los primeros importadores del mundo, algunos de los principales importadores del mundo de maíz. Me parece que es una vergüenza nacional. En fin, eso en la parte agrícola. Y curiosamente, digamos, está relacionado con, digamos, si usted dice, ¿cuál es el sector más dinámico del agropecuario de los últimos 20 años? Son los pollos, la avicultura. Claro. Y ahora la porcicultura. Ahora, esos son los grandes. Para los pollos. Claro, el maíz y la soya que importamos son en gran medida para alimentar esos, digamos, a los pollos y ahora a los cerdos también. Entonces la pregunta es, ¿por qué diablos no podemos desarrollar un sector conjunto, digamos, una cadena productiva que lleve a esos sectores que son dinámicos y son muy afortunados porque quieren que le están dando carne a los colombianos en cantidades crecientes, pero que utilicen insumos nacionales? O sea, ¿cómo lograr encadenar esos sectores? Sobre todo, José Antonio, porque la situación del campo no solamente es grave en términos económicos, sino socialmente es inmoral. Es inmoral lo que pasa en el campo colombiano, es decir, hay unas necesidades, hay unas desigualdades que hacen que es un imperativo moral hacer algo por el campo colombiano. Bueno, ese fue el mensaje central de la misión rural que yo dirigí, que entregué al gobierno el informe hace un par de años, ¿no? Digamos que fue un trabajo de 2 años para tratar de decir, bueno, este es un horizonte para pensar en el sector rural colombiano, incluso no solo agropecuario, porque también ahí hablamos de, sí, por ejemplo, de las desigualdades en materia de salud rural-urbanas o de educación, digamos que son todavía muy grandes, pero también pues cuáles son las oportunidades para los pequeños productores. Digamos, se habla mucho que a nivel urbano la informalidad es ahora menos del 50%, el sector rural es del 90%. O sea, bueno, 85 a 90%, dependiendo cómo lo calcule uno. Y entonces, si quiere, le doy la cifra de la inmoralidad y aquí ya me van a tildar de socialista. Exortodoxo converso. Exortodoxo. Dame el de concentración de la tierra, por favor. Entonces, a uno le dicen, la cifra del Gini es dificilísima de entender, es 0,8%, creo que la concentración de la tierra en el campo, pero tal vez así se puede entender mejor. El porcentaje de predios agrícolas según su tamaño en Colombia, ¿me la pones, por favor? Venga, yo se la digo. El 81% de la tierra corresponde al 1% de las propiedades agrícolas más grandes del país. Es decir, 1% de los propietarios agrícolas tienen el 81% de la tierra. O sea, ¿qué proyecto colectivo avanza de esa manera, Daniel y José Antonio? Permítame hacer una cuñita, usted es el que está moderando aquí. Sí, ¿no? Pero yo creo que este país, no este gobierno, este país, si no se pellizca en distribución de la tierra y distribución del ingreso sostenible, no asistencialismo de lo que me sobró de la bonanza petrolera, sino generación de empleo, capacidades, habilidades para redistribuir ingreso y redistribuir tierra, si no se pellizca haciendo esas cosas, vamos de cabeza a esquemas populistas de izquierda. No estoy hablando de nombres específicos ni de personas específicas, estoy hablando de modelos de desarrollo que no han funcionado en América Latina claramente. Y creo que una vez llega el centro derecha al poder, se queda dormido en los laureles y no ve que le respira en la nuca un problema de distribución de la riqueza monumental en este país. Bueno, ahí creo que el converso es usted. Me voy a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de lo que es el bono demográfico y de por qué la población y la demografía de este país en este momento requiere urgencia para generar un cambio, porque tenemos una oportunidad, estamos en una ventana de oportunidad que si no se aprovecha, nunca más va a volver. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del futuro y de cómo ese futuro tiene que ser para que seamos más prósperos. ¿Usted quiere decir algo, doctor Ocampo, sobre el tema de la concentración de la tierra? Bueno, ustedes ya lo dijeron. Yo le puse ese dato a José Félix Laforí y él insiste que está mal. Bueno, no, digamos, en todas las comparaciones internacionales, América Latina tiene de las cantidades de la tierra más altas del mundo. Y entre ellas Colombia, en Colombia somos uno de los campeones. Digamos, es altísima la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia.
Y yo creo que eso, bueno, el censo agropecuario fue el último dato, pero desde siempre, digamos, aquí ha habido, digamos, distintos estudios a lo largo del tiempo que lo reiteran. Y yo le diría, digamos, si algo yo le recomendaría a este gobierno en esta materia, es que anuncie una política sobre tierras, porque no ha habido ningún anuncio en esa materia. Y más aún, existe un compromiso del Acuerdo de La Habana de redistribuir 3 millones de hectáreas. Entonces yo creo que el gobierno tiene que, digamos, a medida que esté comprometido con el proceso de paz, decir claramente cómo va a lograr esa meta. En el gobierno pasado se comenzó, digamos, a través de la Agencia Nacional de Tierras, el proceso, digamos, de ver cuántas tierras estaban disponibles para redistribuir. Y entiendo que estaban como en 500.000. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a llegar a 3 millones? Porque eso tiene que ser durante este gobierno. Les voy a poner la nota de calle que hicimos hoy preguntándole a la gente, y creo que esta es una de las preguntas más importantes para entender en qué país vive uno, es si los hijos de uno van a vivir mejor que uno, si este país básicamente tiene futuro. Esto es lo que nos dijeron. ¿Usted cree que sus hijos o sus nietos van a vivir en un país más próspero que el que tenemos ahorita? No lo creo. Lo creo muy diferente. ¿Va a estar peor la situación? Peor. La situación cada vez empeora. No hay nada bueno en este país. Difícilmente, por la mala administración que tenemos en nuestra nación. No. ¿Por qué no? ¿Va a estar peor la situación? Pues eso cada vez se viene evidenciando. ¿En qué sentido? Bueno, en mucho sentido, más que todo en educación. Creería que no, porque si la situación de corrupción sigue como va, los recursos realmente para inversión pública vienen siendo mucho menores de lo que ahora recibimos. No, creo que no. ¿Por qué no? Porque todo, o sea, nunca se ve como un cambio de nada, y si no empezamos por nosotros nadie lo va a hacer, y hay mucha gente que no piensa en más allá, por lo mismo, porque no tienen hijos y no piensan tener ni siquiera un futuro. No, peor. ¿Por qué? Por la corrupción, por el déficit de trabajo, desempleo, desvalorización de la vida. No, definitivamente no. ¿Por qué no? Por la situación en la que estamos, nos espera un futuro muy negativo. ¿En qué sentido sobre todo? Todo, mucha delincuencia, mucho problema de transporte, de todo. Hasta para el estudio está tremendo. Y eso es muy paradójico porque probablemente todas esas personas, o la mayoría, viven una vida mejor que la que vivieron sus padres. Yo creo que hicieron las entrevistas en un día un poco lluvioso. Estaban viendo Hoy el en entorno. Bogotá está tenaz. Mira, hay dos caras en esto, más allá del chiste de malo. La primera, recordemos que en los últimos 10 años, 10 millones de personas salieron de la pobreza, 5 millones de personas entraron a la clase media. El reto está en aguantar esa vaina, el reto está en poder mantener eso. Pero este negativismo o este pesimismo que estamos viendo, y no digo que los entrevistados estén sesgados, cada uno tiene su parecer, y creo que ese es un poco el sentir nacional, ese pesimismo no es consistente con lo que ha sucedido en los últimos 10 años en este país, que ha sido 10 años de importantes avances. La otra cara de la moneda, la gente siente que no hay elementos objetivos para decir esto va a seguir mejorando. Sí. Cuando se le empezó a caer la economía, no sé si alcancemos a hablar en este programa de desempleo, empezó a aumentar el desempleo a pesar de que la economía sigue creciendo, la gente mira para los lados, ve unos corruptos, ve unos ineptos, ve parte del territorio nacional fuera de control, etcétera, etcétera, y es donde se viene el pesimismo. Entonces yo creo que hay que ponderar las dos cosas. Y eso en la situación actual, y yo le ponía lo que era la pirámide poblacional de Colombia, que ya no es una pirámide, hay que cambiarle ese nombre. Esta es la última, la del DANE 2018, la versión del nuevo censo, cuando ya estamos lejos de ser 50 millones. El trompo. El trompo, no sé cómo hay que decirle. El trompo al revés. El trompo invertido. Entonces, a ver, para que la gente entienda, lo que muestra esta gráfica esta es toda la población de Colombia ahora mismo, ¿cierto? Dividida en segmentos de edades, de 0 a 4 años, de 10 a 14, de 20 a 24, de 30 a 34. Y lo que vemos ahí es que hoy la mayoría de la población colombiana está concentrada en el rango de 34 a 10 años, ¿cierto? Ahí está la parte gruesa. Y entonces hay
una generación grande de colombianos que tiene pocas responsabilidades arriba, es decir, con sus papás, con las personas mayores, porque son menos, y pocas responsabilidades abajo, porque está teniendo cada vez menos hijos. Ese es el bono demográfico y es el momento de aprovecharlo, porque sí, eso no se va a repetir, ¿cierto? Déjeme primero, digamos, reforzar lo que dijo Mauricio. Es que aparte, digamos, de lo que ha pasado con la pobreza, lo que ha pasado, por ejemplo, con acceso a servicios sociales en Colombia en los últimos 25 años, no es nada despreciable. O sea, el nivel de educación de los jóvenes es infinitamente más alto que el de los padres y mucho más que de los abuelos. Y en salud, digamos, hay muchos problemas con el sistema de salud, etcétera, etcétera, pero tenemos un sistema en el cual todo el mundo tiene acceso, en principio, a la salud. Gran diferencia con lo que ocurría hace 25 años. Y uno podría decir, bueno, los indicadores de vivienda, por ejemplo, acceso a servicios públicos, con todos los problemas. Obviamente hay parte del país donde no hay acceso y hay todo tipo de problemas, pero Colombia es de los países que tienen mejor acceso a servicios públicos en América Latina. O sea, yo creo que ese pesimismo, digamos, no tiene un fundamento muy fuerte. Más aún, a mí que me ha tocado viajar por toda América Latina, yo creo que una de las cosas que es sorprendente de Colombia es el espíritu de trabajo de la gente. Este es un país donde la gente es trabajadora. Eso es una diferencia. No, vaya por América Latina, incluso países, yo viví 6 años en Chile. Les cuento, el espíritu de trabajo de un colombiano es muy superior al de un chileno. Entonces, no hay razón para ser tan pesimista. Creo que usted tiene muchas perspectivas positivas. Ahora, sobre el tema que usted plantea de la pirámide demográfica, efectivamente tenemos un bono demográfico que se nos está agotando, como le está agotando a toda América Latina rápidamente. Es una oportunidad esa oportunidad de hecho se debería reflejar especialmente en materia de productividad, ¿no es cierto? Porque quiere decir que hay mucho más gente joven, más educada, digamos, trabajando y por lo tanto esa pirámide, una de sus ventajas es que permite que las mujeres trabajen más. Claro. Es una de las grandes virtudes. Porque tienen cada vez menos hijos. Tienen cada vez menos hijos, exactamente. Y eso es una oportunidad también para el país. Y esa oportunidad debería reflejarse en crecimiento económico y en productividad. No se están reflejando. Estamos desaprovechando ese bono demográfico al mismo tiempo que estamos acumulando la siguiente etapa, que es cuando todos tengan la edad mía o mayor. digamos, exagero pues, pero digamos cuando las personas de mayor edad, a las cuales me imagino que ya pertenezco, comiencen a ser un grupo que crece muy rápidamente y que ya no tienen, digamos, capacidad productiva. Y vamos a tener una pirámide, pero ahora invertida. Pues no tanto, pero digamos, ese tema, digamos, cómo nos estamos preparando para una sociedad en la cual hay muchas personas de mayor edad, es un tema que todavía está pendiente, como es el debate pensional en Colombia. Sí, señor. Termine usted este programa, Mauricio. Como que usted dígame un tema y le reacciono. Usted vivió, sus hijos habrían tenido una vida mejor que la que usted tuvo. Vea, yo le voy a confesar algo. Yo decidí no tener hijos en gran medida porque me parecía que el mundo estaba bastante fregado y que era además bastante adverso. Si tuviera hijos, si hubiera tenido hijos, si tuviera hoy en día un hijo, estaría tratando de darle elementos para no solo aprovechar esa capacidad de trabajo que dice José Antonio que tenemos los latinoamericanos, sino para ir más allá del estándar, para ir más allá del promedio y para ir más allá, y no estoy hablando de competitividad y productividad, estoy diciendo que aquí hay una tendencia a acomodarse al entorno. Si la economía crece más o menos bien, me quedo aquí, no exploro mercados externos. Si crece más o menos mal, voy y busco que me ayuden y que me protejan, como que no hay autoexigencia más allá de esa laboriosidad que tenemos. Y se me quedó por fuera la regla fiscal. ¿Usted quiere decir algo de la regla fiscal para terminar, José Antonio? No, debo decir que la última decisión me pareció una decisión razonable, porque, digamos, en efecto, hablando, dicho sea de paso, del tema venezolano, una de las aportes que están haciendo los venezolanos es que están alimentando la fuerza de trabajo con mayores niveles educativos que los colombianos, de acuerdo con todos los estudios. Entonces, es un elemento positivo, pero tiene un costo de corto plazo, y creo que la regla fiscal correctamente
acomodó, digamos, ese costo que está teniendo el gobierno para darle acceso a educación, a salud, a servicios públicos a los venezolanos. Señor, muchas gracias por haber estado aquí. Mauricio, siempre es un Muchas placer. gracias. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.